hoy les voy a mostrar cómo podemos crear con las cosas que tenemos en nuestra casa un pequeño estudio para nuestros encuentros digitales. Los materiales que vamos a utilizar son, como decía, cosas que podemos tener en nuestra casa y partiendo por un notebook, que eso va a ser necesario sí o sí para poder conectarnos a internet y tener nuestra primera cámara o nuestra cámara principal. En segundo lugar, necesitamos un teléfono celular para que estas funcione como nuestra segunda cámara y podamos tener la mirada de nuestra obra o nuestra creación. A continuación necesitamos un enchufe, un cargador para nuestro celular, de forma de asegurarnos que nuestra comunicación no se va a ver interrumpida jamás por temas de batería. Unos audífonos es recomendable. Además necesitaremos una buena luz, sobre todo si es que vamos a trabajar de noche. Este que tenemos aquí. Esto es un cuello de ganso o un soporte o brazo y es flexible, pero lo suficientemente rígido para que no se mueva y nos ancle a nuestra mesa con esta pinza que tiene aquí, que funciona de esta manera, se engancha a nuestra mesa, y por el otro donde vamos a ubicar nuestro teléfono. Para instalarlo vamos a pescar nuestro brazo y vamos con la prensa a abrir un extremo, ubicarlo en nuestra mesa, y con el otro extremo del brazo lo que vamos a hacer es pescar nuestro teléfono, ubicarlo de la manera más paralela a nuestro trabajo y centrada posible, con este extremo entonces del brazo que es móvil. Entonces ahora enchufamos nuestro teléfono para que no se nos vaya a cortar nuestra comunicación y nos ponemos los audífonos. Y ahora que tenemos esto situado, vamos a comunicarnos y a ver el trabajo en el computador. Lo que tenemos que hacer es ingresar con nuestro dispositivo a la plataforma con la que vayamos a comunicarnos, en este caso meet.google.com. Entonces vamos a iniciar una nueva reunión y ya tenemos en contacto nuestra primera cámara. Lo que tenemos que hacer a continuación es añadir a más personas. De esta manera vamos a poder ingresar con nuestro celular, revisando este enlace, a esta misma conversación. Posicionamos, encuadramos y ya tenemos nuestra área de trabajo. O sea, tenemos cámara 2, cámara 1, listas para nuestro trabajo. Así que esta es la manera que podemos utilizar más efectiva. Espero haber sido clara y nos vemos. Chao.